Bueno, voy a hacer entonces la presentación del siguiente trabajo. El siguiente trabajo lo va a presentar Lucía Casado y se llama Efecto de la adición de materias primas cerámicas producidas regionalmente en cerámicos refractarios de alto desempeño para la industria del aluminio. Lucía es la egresada más reciente de la carrera de Ingeniería de Materiales de la Universidad de La Plata. Y bueno, al igual que Lucas, que hizo su trabajo final en pandemia, también Lucía lo hizo en pandemia, y lo hizo fuera de la facultad. Así que, Lucía, por favor, presentate y cuando quieras podés empezar a presentar el trabajo. Explica un Hola, buenas poco tardes a todos. cómo surgió este trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Casado. Como mencionó Daniel, soy egresada de la carrera de Ingeniería en Materiales, bastante reciente. Bueno, hoy voy a presentar un trabajo de investigación que en realidad fue mi trabajo final. Bueno, este trabajo se realizó en pandemia. Lo realicé con una empresa de la ciudad de Puerto Madryn. El título es bastante largo, es el efecto de la adición de materias primas cerámicas producidas regionalmente en cerámicos refractarios de alto desempeño para la industria del aluminio. Bueno, primero igual voy a mencionar el lineamiento, donde voy a dar una introducción, donde voy a mencionar el contexto en que nace este trabajo, el desarrollo del trabajo, los ensayos aplicados y los resultados obtenidos, conclusiones, y por último el desarrollo futuro. Entonces, bueno, para ponerlos un poco en contexto, yo me mudé a La Plata y estudié allá en la Universidad Nacional de La Plata, pero el año pasado, debido a la situación sanitaria que estaba atravesando el país por el COVID, tuve que volver a la ciudad donde nací, que es Puerto Madryn, en una situación en que el país estaba totalmente parado, y se me dio la oportunidad de realizar el trabajo final de la carrera de grado en una empresa que se encarga de lo que es venta y distribución de productos refractarios. Como mencioné, la situación del país era la pandemia, por lo tanto, esta empresa se dedica a lo que es venta de productos y había nuevas restricciones asociadas a lo que eran las importaciones. Por lo tanto, nace la idea de este trabajo, que sería dar inicio a la producción local acá en la ciudad de Puerto Madryn, teniendo en cuenta lo que serían materias primas regionales. Entonces, el objetivo de este trabajo sería poder analizar y cuantificar el efecto de la adición de materias primas regionales en refractarios cerámicos para la industria del aluminio, y a su vez poder definir el proceso de fabricación para estos refractarios. Entonces voy a mencionar los materiales que yo utilicé. Como materias primas bases refractarias utilicé alúmina fundida marrón y sílice fundida, que son muy conocidos en lo que es la industria del aluminio. Son materiales importados, son traídos de afuera. La alúmina es un material muy abrasivo, con una alta resistencia mecánica y alta refractariedad. La sílice fundida es un material que tiene una alta resistencia al choque térmico, tiene un bajo contenido de impurezas y es químicamente inerte. Y como aglutinante también utilicé sílica coloidal, que también es un material importado, es una solución acuosa que consiste en nanopartículas de sílice. Y como materias primas regionales, que serían la estrella de este trabajo, utilicé kaolín, que es bastante conocido, es un silicoaluminato con propiedades refractarias, tiene un carácter plástico, y es un material no abrasivo. Y también utilicé ceniza de hueso, que tal vez es un material no tan conocido, también otro nombre dentro de la industria es el Bonage. Es un fosfato del calcio químicamente inerte y tiene propiedades antiadherentes. Ahora voy a mencionar lo que es el desarrollo del trabajo y por lo tanto el desarrollo de las muestras. Como mencioné anteriormente, la planta donde yo realicé este trabajo es una planta que se dedica a lo que es venta y distribución de productos. Por lo tanto, no existe una planta de producción en lo que es la ciudad de Puerto Madryn. Por lo tanto, todo lo que fue la fabricación de las probetas y las muestras de este trabajo fue evolucionando a lo largo, no había un procedimiento específico, digamos, y hubo cambios a lo largo del trabajo. Por lo tanto, en un principio la idea era que el agregado de componentes locales sea lo mayor posible. Por lo tanto, se fue adicionando cada componente en distintas cantidades y se iban analizando los resultados. En un principio se fue agregando kaolín en distintas cantidades y se observaba que a medida que aumentaba el contenido de kaolín, su carácter plástico mejoraba lo que era el mezclado, la colabilidad de los moldes, el llenado.
facilitaba mucho lo que era la preparación. Pero a su vez el agregado kaolín también otorgaba un carácter frágil a las piezas, por lo tanto se presentaban fisuras y algunas piezas se quebraban. También, con respecto al kaolín, entonces se decidió que no supere el 10% del peso en comparación al resto de preparación. Con respecto al Grenache, tiene un comportamiento totalmente opuesto a lo que es el kaolín, no tiene un carácter plástico, por lo tanto, al ir agregando Grenache, modifica mucho lo que es la reología de la mezcla, por lo tanto se forman aglomerados, es difícil de trabajar, otorga mucha pastosidad, tiene un efecto como floculante. Por lo tanto, se trataba de que no se exceda mucho el agregado de Grenache. En un momento llegué a trabajar con probetas que tenían un 30% del peso en Grenache, y esto disminuyó mucho el tiempo de fraguado. En un momento, antes de completar lo que era el llenado en moldes, la preparación tomó cuerpo y no pude seguir con el llenado de los moldes. Por lo tanto, se estableció que el agregado Grenache no supere lo que es el 20% de su agregado en peso. Otro parámetro que fue evolucionando a lo largo de este trabajo fueron los moldes. En un principio la idea era hacer un ensayo de flexión, y para esto había que obtener probetas rectangulares como tabletas. En un principio probé lo que es un molde de madera para obtener este tipo de probetas rectangulares, como se observan en esta imagen. El beneficio de la madera es que es un material poroso, entonces permite lo que es el fraguado en todas las direcciones, pero estos moldes estaban fabricados en el taller, por mí, por gente que me ayudaba, pero eran todos, no había precisión dimensional, todos los moldes eran distintos y por ende las probetas eran distintas. Por lo que se descartó este tipo de moldes y se pasó a utilizar moldes de plástico, que estos son organizadores de cajones. El beneficio de esto era que eran todos iguales, pero el fraguado pasó a ser unidireccional en este caso, y no sé si era por los bajos espesores que se trabajaban, pero las probetas se fisuraban y se quebraban completamente antes de ser desmoldadas. Por lo tanto, se descartó este tipo de molde. También se planteó la idea de hacer un molde de hierro. Me contacté con un herrero y me fabricó un molde que era como una especie de cubetera, donde tenía las formas de las tabletas, tenía una base y se podía atornillar la tapa. Por lo tanto, se podía parar y el llenado se hacía de forma vertical. El tema es como la suspensión es líquida, se filtraba el material por las paredes y no pude completar el llenado. Probé el mismo prototipo en madera, tampoco funcionó, así que ahí se planteó la idea de utilizar moldes de silicona, que son muy conocidos en lo que es la gastronomía o la porcelana en frío también. El problema con estos moldes es que yo no conseguía moldes que tuvieran las dimensiones que yo necesitaba. Por lo tanto, me contacté con una empresa que los fabrica, pero para fabricar cada molde se necesita una matriz, y la matricería era muy costosa, por lo que se descartó. Y ahí se descartó la idea de hacer un ensayo de flexión, y se planteó la idea de hacer un ensayo de comprensión obteniendo probetas cilíndricas. Por lo que se probaron moldes de vasos, hasta que se llegó a este tipo de molde, no sé si se puede observar bien por el fondo blanco, que son moldes descartables, son los típicos donde viene la ensalada de fruta, que no son cilindros perfectos, tienen una geometría de tronco de cono, es decir, el diámetro superior es un poco mayor que el diámetro inferior. En este caso yo usé moldes que tenían 8 centímetros de diámetro superior y 6,5 de diámetro inferior. Y tenían 10 centímetros de altura. El beneficio de estos moldes es que eran de fácil accesibilidad, se podían comprar en cualquier cotillón, tenían bajo costo, y todos los moldes eran iguales. Dentro de lo que fue la preparación de las muestras, un parámetro que fue variando, porque al principio no se tuvo en cuenta y después al final sí, fue lo que es la técnica de vibración. La técnica de vibración es muy utilizada en lo que es la producción de cerámicos, y también incluso en lo que es la producción de hormigón. Consiste en inducir vibraciones, ya sean internas o externas, a lo que es la preparación, y como se pueden observar acá, coloqué una muestra vibrada en comparación con una muestra no vibrada. El objetivo es mejorar la consolidación de la pieza, y se puede observar cómo disminuye lo que es la cantidad y el tamaño de los poros. Por lo tanto, la preparación de las muestras fue la misma para todas las probetas. Lo que se hacía era pesar y tamizar lo que es los polvos cerámicos, luego se integraban, se agregaba el aglutinante hasta obtener una suspensión homogénea, luego se vertía el material en lo que es los moldes engrasados, se vibraba por 5 minutos, se dejaba fraguar entre 36 y 48 horas más o menos, luego se desmoldaba y se llevaba al horno a realizar el ciclo de cocción. El ciclo de cocción fue el mismo para todas las probetas. Dentro de lo que es la industria del aluminio hay que tener en cuenta que el aluminio líquido, al entrar en contacto con agua, tiene una reacción explosiva. Por lo tanto, uno se debe asegurar la correcta eliminación del agua en las piezas refractarias.
Para este caso se plantearon una meseta a 100 grados durante 8 horas, que es la temperatura de ebullición del agua. Luego se estableció otra meseta a 400 grados durante 4 horas para eliminar lo que es el agua ligada químicamente. Y por último se estableció un máximo, que sería la temperatura de sinterización, a 750 grados durante 4 horas. Se estableció esta temperatura máxima ya que la temperatura de fusión del aluminio es 660. Por lo tanto, uno al calcinar las piezas de 650 se asegura que no va a superar lo que es la temperatura en servicio y el refractario no va a sufrir transformaciones. Bueno, una vez preparadas todas las probetas, lo que se hizo fue un periodo de selección que constó de un corte, se realizó un corte a todas las muestras y se analizaron ciertos parámetros como la porosidad, si había segregación de componentes y si presentaban resistencia al corte, porque la idea era realizar un mecanizado posterior. De este periodo de corte se obtuvieron las 6 muestras seleccionadas, que se puede observar. Estos son los nombres oficiales, pero después les puse A, B y C para facilitar el nombre y no tener que mencionar todo esto. Las probetas A y B se caracterizan por tener un alto contenido de sílice fundida, y la composición de B es muy similar a la de A, solo que cuenta con agregado de caolín a costa de lo que sería agregado de sílice fundida. C y D, que son las probetas que se caracterizan por tener alto contenido de alúmina, y en este caso es lo mismo, D contiene agregado caolín a costa de lo que sería el agregado de alúmina. Y E y F contienen contenidos similares de ambos componentes, de alúmina y sílice fundida, y F también cuenta con agregado de caolín. Bueno, una vez mencionadas las muestras seleccionadas, voy a pasar a mencionar lo que serían los ensayos y resultados obtenidos. Bueno, en primer lugar se calculó lo que es la densidad, se calculó de forma directa, sabiendo el peso y el volumen de las probetas. Se calculó y se tuvieron como resultados que las probetas que tienen alto contenido de sílice fundida presentaron los menores valores de densidad, y la que contiene agregado caolín presentó una densidad aún menor. C y D, que son las que tienen alto contenido de alúmina, presentaron mayores valores de densidad en comparación al resto, y D, que contiene caolín, también presentó una densidad menor, pero la diferencia en este caso fue mínima. E y F, que son las que tienen contenidos similares de ambos componentes, presentaron valores intermedios, menores a los de alta alúmina y mayores a los de alta sílice, y también la que contó con agregado caolín presentó una densidad menor. Es decir, que a medida que aumenta el contenido de alúmina, aumenta la densidad, que era de esperarse porque la alúmina es un material muy denso, y el agregado de caolín disminuye la densidad. Todos los resultados fueron menores a lo que es la densidad del aluminio, que es 2,7. Eso es un parámetro beneficioso, ya que significa que en presencia de aluminio líquido el material refractario va a flotar. Por lo tanto, esto facilita lo que es la extracción y no perjudica la línea de casting. Otro cálculo que se hizo fue la contracción lineal. La contracción lineal es la contracción que sufren las piezas después de la etapa de secado y cocción. Para calcular esto, lo que se hizo fue determinar ciertos puntos en una probeta en verde, medirlos, llevar las probetas al horno, realizar el ciclo de cocción, y luego volver a medir los puntos indicados. Y siguiendo esta ecuación, se calculó lo que es la contracción lineal. Para las probetas A y B, que son las que tienen alto contenido de sílice fundida, fueron las que mayores valores de contracción presentaron, y la que contiene caolín presentó una contracción aún mayor. C y D, que son las de alto contenido de alúmina, presentaron los valores menores de contracción lineal, y también D, que cuenta con agregado de caolín, presentó una contracción menor. E y F, que son los que tienen contenidos similares tanto de alúmina como de sílice fundida, presentaron valores de contracción intermedios, menores a los de alta sílice y mayores a los de alta alúmina, y también en este caso la probeta que contenía caolín presentó una contracción mayor. Por lo tanto, se puede decir que el agregado de alúmina disminuye lo que sería la contracción lineal y el agregado de caolín lo aumenta. Otro test que se hizo fue pintar las probetas con un recubrimiento. Dentro de lo que es la industria del aluminio, es muy común pintar los refractarios con algún recubrimiento que tengan propiedades antiadherentes, ya que esto facilita lo que sería la liberación del aluminio solidificado, sin dañar lo que sería la superficie del refractario. Lo que puede ocurrir es que no haya compatibilidad entre el recubrimiento y la superficie del sustrato debido al carácter químico del refractario. Por lo tanto, para comprobar esto se pintaron todas las piezas con un recubrimiento de nitruro de boro, y se observó una correcta adherencia en todas las probetas. Otro test que se hizo fue el CAP test, o el test de la copa, que es muy conocido en este tipo de industrias.
Dentro de lo que es la industria del aluminio, uno de los mayores problemas es la penetración por aluminio líquido dentro del refractario. El aluminio es un metal que tiene una alta mojabilidad, por lo que puede penetrar fácilmente por los poros del refractario y reaccionar con ciertos componentes. Puede llegar a reaccionar con alúmina y óxido de silicio y formar corindón, que al formarse expande su tamaño y fractura el refractario. Y también, si la aleación de aluminio contiene magnesio, puede llegar a reaccionar y formar óxido de magnesio con una espinela, y también al formarse aumenta su volumen y fractura el refractario. Por lo tanto, este tipo de ensayo lo que hace es imitar las condiciones de servicio. Consiste en colocar una aleación de aluminio dentro de una cavidad del refractario. Yo utilicé la aleación AL 6061X6. Luego se lleva a un horno, yo lo llevé a una temperatura de 1000 grados durante 48 horas. Luego, una vez solidificado el aluminio, se analiza la superficie del refractario. En este caso se puede observar que el aluminio solidificado se puede desprender fácilmente y no hubo adherencia ni penetración con lo que es la superficie del refractario. Y por último, se realizó un ensayo de comprensión. La resistencia de la comprensión es un parámetro que determina la resistencia de las probetas sometidas a una carga de comprensión a temperatura ambiente. Este ensayo lo que se hizo fue mecanizar las piezas en cilindros de 35 milímetros de diámetro y 70 milímetros de altura. Y en esta filmina se pueden observar los resultados obtenidos. Estos son los de las probetas A y B, que son las que tienen alto contenido de sílice fundida, fueron las que mayores valores de resistencia a la compresión presentaron, siendo 51,6 para la probeta A y 40,7 para la probeta B. En este caso, la temperatura de sinterización fue la suficiente para poder formar cuellos de sinterización, y por eso a eso se deben lo que es los resultados altos de resistencia a la compresión. Se puede observar un comportamiento frágil, es decir, lineal, hasta llegar a un máximo que luego cae de forma abrupta. Y de estas probetas solo se pudieron mecanizar una probeta cada uno, ya que el resto se fracturaba, que es lo que se relaciona con su comportamiento frágil. Con respecto a las probetas C y D, que son las que tienen alto contenido de alúmina, los resultados fueron diferentes, fueron las que menores valores de resistencia a la compresión presentaron. Se puede observar al principio un comportamiento lineal, pero luego diverge la linealidad hasta alcanzar la fractura y luego caer. La alúmina es un material que se caracteriza por tener una alta resistencia mecánica, por lo que se cree que lo que ocurrió es que la temperatura de sinterización no fue lo suficiente para formar el estado de sinterización correspondiente. Esto sumado que encima la alúmina en día marrón, que es la materia prima que yo utilicé, es una materia prima que se caracteriza por tener una morfología suave, lisa y redonda, por lo que pudo haber ocurrido al aplicar una carga de comprensión es primero un deslizamiento de partículas, que esto se observa como el aumento del área bajo la curva, hasta llegar a la fractura. Estas probetas se pudieron mecanizar 3 de cada una, que fueron las que mayor resistencia al mecanizado presentaron. Y de las probetas E y F, que tienen contenidos similares de ambos componentes, se observaron los resultados, se relacionan un poco a lo que mencioné anteriormente. Se observa un comportamiento frágil, lineal al principio y cae de forma abrupta, pero en este caso, en comparación a lo que serían las primeras probetas A y B, se observa un aumento de lo que serían las deformaciones, por lo que esto se relaciona también a su alto contenido de alúmina. Fueron las que presentaron valores intermedios de resistencia a la comprensión, 25 megapascales para la E y 30 megapascales para la F. Y este tipo de material se pudo mecanizar 2 probetas de cada una. Bueno, habiendo mencionado todos los ensayos, ahora voy a mencionar las conclusiones. Tengo 2 tipos de conclusiones, una relación más general y otra relacionada a lo que sería el agregado de componentes locales. Bueno, con respecto a las conclusiones generales, existe una tendencia al aumento del agregado de alúmina, disminuye lo que serían los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a la compresión. Esto también se relaciona, como mencioné anteriormente, a la temperatura máxima de sinterización. Los resultados no son representativos, ya que el tamaño de muestreo no fue lo suficiente para poder obtener conclusiones válidas. Las muestras no son mecanizables porque, como mencioné, las probetas que tenían alto contenido de sílice fundida se fracturaban durante el mecanizado, y las probetas que tenían alto contenido de alúmina, a pesar de resistir lo que es el mecanizado, la alúmina es un material muy abrasivo, por lo tanto se consumía mucho herramental. Por lo tanto, se recomienda que este tipo de preparaciones se utilice para lo que es piezas coladas, es decir, que la pieza ya tenga la forma final del molde,
Otra técnica posible es no completar el ciclo de cocción, es decir, cocinar las piezas a una temperatura mucho menor, mecanizarlas y luego completar el ciclo de cocción. Todas las probetas presentaban resistencia al contacto con aluminio líquido y compatibilidad con el recubrimiento de nitruro de boro. Con respecto al agregado de componentes locales, no se observaron modificaciones en los resultados del ensayo de resistencia a la compresión. Con respecto al kaolín, sus principales beneficios es el bajo costo y la alta disponibilidad, disminuye el peso de las muestras y por ende también la densidad, otorga plasticidad a la preparación, facilitando lo que es el mezclado y el llenado de moldes, aumenta la contracción lineal de las probetas. Dentro de su composición tiene algunos componentes como puede ser la cuarcita, o impurezas como es el sodio y el potasio, que otorgan fragilidad a las piezas. También su alto contenido de impurezas hace que su composición no sea precisa y pueda perjudicar lo que es la reproducibilidad de las piezas. Y también si tiene ciertas impurezas que pueden llegar a reaccionar y formar puntos de fases con menores puntos de fusión, y perjudica lo que sería la refractariedad de las piezas. Con respecto a lo que sería la ceniza de hueso, la presencia del óxido de fósforo en el Bonage da lugar a lo que sería la formación de fosfatos. Los fosfatos otorgan resistencia química, y esto se pudo observar tal vez en el ensayo del CAPTES o de la copa, donde se observó que no hubo adherencia a lo que es el aluminio solidificado. Modifica las propiedades reológicas, como mencioné anteriormente, fue muy difícil de trabajar, otorga mucha pastosidad y se forman aglomeraciones. Disminuye el tiempo de fraguado, que como yo lo mencioné, para mí fue un defecto, ya que no pude completar el llenado de moldes, pero en ciertos otros casos puede llegar a ser beneficioso, por ejemplo en un escenario donde se necesite parchar o realizar reparaciones. Y como posibles trabajos a futuro, en primer lugar sería aumentar lo que sería el tamaño de muestreo, y también realizar una caracterización más extensa, por ejemplo realizar un análisis térmico, ya que como mencioné anteriormente, tal vez trabajar con temperaturas mayores permita arroje resultados distintos de lo que sería la resistencia a la compresión, pero hay que tener en cuenta que al aumentar lo que es la temperatura máxima de sinterización, también uno aumenta lo que es el consumo de energía y por ende los costos, por lo tanto es un parámetro que se debe ponderar según los objetivos del fabricante. También realizar el cálculo de la porosidad, ya que es un parámetro físico que da información con respecto a lo que es la densidad, la conductividad térmica, la resistencia mecánica, la presentación de gases y líquidos también. Y para tener una caracterización mecánica más completa, realizar un ensayo de flexión, que era la idea inicial de este trabajo. Y otro posible trabajo futuro sería tener en cuenta lo que serían materiales compuestos, es decir, adicionar fibras, lo que es en la matriz cerámica, pueden ser fibras de vidrio, cerámicas o de carbono. Esta posibilidad se había planteado en un momento, es más, se llegaron a hacer algunas probetas con fibra de vidrio, pero al final se terminó descartando, ya que se desviaba mucho del tema central de este trabajo. Y eso fue todo. Muchas gracias por escucharme, y si hay alguna pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lucía. Bueno, queda abierta entonces la posibilidad de hacer preguntas. ¿Alguien tiene preguntas para Lucía? Muy lindo trabajo, Lucía. ¿Vos vas a continuar con alguna de estas actividades o te desligás ya de ese tema? Por ahora, como la empresa tiene otros objetivos y tal vez no está centrándose tanto en lo que sería la investigación, ya que mucho de lo que es importación se liberó, quedó en un stand-by, pero bueno, sigo teniendo contacto con la empresa. Pero dio un inicio a lo que sería dar un approach a lo que sería dar pie a la producción local acá. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo me abstengo de preguntar porque conozco bastante el trabajo. Sí, sí. Sí, es una lástima que siempre queden las cosas a medio camino. Porque habría que ver con cuánto esfuerzo más, cuánto no se podría redondear algo. Pero bueno. Sí, seguramente. Sí, sé que
fue un inicio, digamos, o sea, porque no contaba con tanto, con elementos o con tanta maquinaria elemental, entonces fue como bastante inicial esto. Sí, el tema es que es cuestión de negocios, ¿no? Entonces a la empresa le resulta más redituable importar Obvio, sí. que fabricar, pero no estaría Mientras mal tanto, que hizo haga un algo. Y desarrollo bueno, como ya local. después viene a la Argentina. Sí. Bueno. Bien, si no hay preguntas, entonces cerramos esta charla. Así que muchas gracias, Lucía.